¿Por qué no encuentro mi estilo de dibujo? Esta es una de las preguntas que más he escuchado entre los artistas. A muchos nos preocupa no encontrar nuestro estilo de dibujo, seas profesional o seas aficionado. ¿Pero encontrarlo es tan difícil como parece? ¿Es mejor encontrar tu propio estilo y hacerlo de 10? ¿O quizá mejor hacer un poco de todo, pero de 7, 8? Pues ni una cosa ni la otra. Quédate en este vídeo porque te voy a contar el por qué no encuentras tu estilo de dibujo. Y voy a compartirte uno de los consejos que cambió mi vida como artista. Soy Alex, ilustrador profesional, y si has entrado en este vídeo es porque te preocupa no encontrar tu estilo de dibujo o directamente no sabes ni cómo hacerlo. Pero primero de todo, ¿qué es realmente tener un estilo de dibujo? Piénsalo bien, ¿qué diferencia hay entre este dibujo de aquí y este otro de aquí? Son muy distintos, me diréis, pero los dos artistas han construido estas dos obras de la misma forma y con las mismas herramientas. Así que si tanto la base como las herramientas son las mismas, ¿cómo han hecho porque cada una tenga tanta personalidad y se vean tan distintas entre ellas? Pues os parecerá una tontería, pero realmente si os fijáis, los dos tienen pues una cara, con una nariz, con unos ojos, con unas piernas, con unos brazos, con unas luces, unas sombras. Y algo tan obvio y estúpido como lo que estoy diciendo, muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que en cualquier dibujo, sea el estilo que sea, siempre hay los mismos fundamentos básicos aplicados en el dibujo. Por lo que, para encontrar vuestro estilo de dibujo, lo primero de todo es aprender a usar los fundamentos básicos de dibujo y pintura. Anatomía, narrativa, composición, perspectiva, luces, sombras. Tenéis que crear una base sólida para después construir vuestro propio estilo de dibujo. Y es importante comentar esto porque nunca es suficiente. Los fundamentos son importantísimos. Y desde que empiezas hasta que terminas tu carrera como artista, deberías dedicarle ni que sea un ratito a la semana a estos elementos tan importantes como son los fundamentos. Lo sé, te cuesta, a mí también me cuesta, pero créeme que este es el primer paso para convertirte en el artista que siempre has soñado ser. El segundo punto, que está relacionado con el anterior, es ser constante y ordenado. Es importante nunca saltarte los pasos. No puedes construir una casa sin unos planos. Y esto mismo aplica por tus dibujos. Si no tienes dominado ni que sea lo básico de lo que te he comentado antes, olvídate de hacer tu propio estilo. Que está bien experimentar, ojo, o sea, el dibujo al final es para disfrutar. Pero no trates de especializarte sin haber tocado un poco de todo. Y con tocar todo no me refiero tampoco a que tengas que tocar paisajes, personajes, ilustración, fotorrealismo, cartoon, nada de eso. Me refiero a que si, por ejemplo, te gustan los personajes, está bien, dale prioridad a eso, pero nunca te limites a dibujar un único tipo de personaje. Yo a esto le llamo la teoría de la T invertida, o algo así. Pongamos el ejemplo de Luis. Luis tiene 15 años y ha empezado a dibujar porque le encanta crear personajes. Ha estudiado un poco de anatomía, teoría del color, composición, pero rápidamente, después de 2 años practicando, decide empezar a dibujar a todos sus personajes en estilo anime. Este estilo le encanta a Luis, tanto que con las bases aprendidas, esfuerzo y talento, consigue con tan solo 17 años dibujar personajes anime increíbles por su corta edad. Por otro lado, tenemos a Marta, una chavala de 15 años como Luis, que le encanta dibujar pero lleva 5 años estudiando solamente anatomía, composición, luces, color, etc. A Marta también le encanta hacer personajes, pero decide probar con los fondos. También le encanta el estilo anime, pero también decide probar de hacer algunos dibujos más cartoon y otros un poco más realistas. A los 27 años, Luis parece que tenga mucho más estilo y nivel de dibujo que Marta, pero la realidad es que Marta ahora tiene unas bases increíbles para hacer lo que ella quiera. Marta ahora decide especializarse con el estilo anime que tanto le gusta, por lo que, como sabe tanto de composición, crea escenas mucho más impactantes que Luis. Encima ha aprendido a hacer fondos, por lo que cada dibujo se ve con una ambientación única. Mientras que Luis sigue dibujando a sus chicas anime encima de un lienzo blanco, haciéndolo todo mucho más aburrido y mucho más frío. Por no hablar de que encima Marta puede dibujar cualquier tipo de personaje con la pose que ella quiere y con la perspectiva que desea. E incluso, si le piden un dibujo que no sea anime, te lo puede hacer sin problemas. Mientras que Luis, con 27 años, solo sabe dibujar el mismo tipo de chica, el mismo estilo y con la misma perspectiva. En resumen, con 17 años era mucho más bueno aparentemente Luis. Pero Marta, al haber aprendido a dibujar de forma inteligente, ha llegado con 27 años mucho más lejos. ¿Alguien se siente identificado con Luis? Déjame en los comentarios. Y este es el ejemplo claro de por qué no consigues tu estilo propio. Porque Luis no tenía estilo, dibujaba simplemente anime. El estilo de cada artista no está compuesto solamente por el cómo hace el pelo, cómo hacen los ojos, cómo hacen la boca, va mucho más allá. Y este ejemplo viene del consejo que os he comentado antes, el consejo que me cambió la vida. La carrera de un artista no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo. No importa qué rápido llegues, sino hasta dónde llegas, porque el dibujo es una actividad que puedes hacer casi de por vida. Así que ya sabes, si quieres crear tu propio estilo, nunca hagas como Luis.
Y ahora que os he comentado el cómo no debéis hacerlo, ahora toca contar cómo sí debéis hacerlo. Pero antes, suscríbete y dame un like, que esto va a ayudar un montón ahora que estamos empezando. Para encontrar tu estilo debes experimentar, explorar muchos artistas y estilos distintos. Pensad en que vuestra cabeza es como una biblioteca donde vais acumulando no solo conocimiento, sino también vivencias, gustos personales, momentos que os han pasado en la vida, aficiones. Si juntáis vuestro conocimiento con vuestra voz interior, ya os digo yo que el estilo va a salir solo. Pero si os encasilláis desde un principio a hacer un solo estilo, estaréis matando una parte muy importante del progreso de un artista, que es experimentar y equivocarse. Mirad, yo en mi caso he pasado por 1000 estilos, y ¿sabéis qué? Curiosamente, al experimentar tanto he descubierto cosas que nunca hubiera sabido. De hecho, a mí me encantaba dibujar cómic, odiaba hacer color, me encantaban los personajes y odiaba hacer fondos. Hasta que abrí la mente y decidí aprender también las cosas que se me hacían incómodas y pesadas. Y es duro, lo entiendo, porque a todos nos gusta enseñar esto y no esto. Pero es ahí, en estos dibujos, donde más aprendes. Porque estás creando nuevas conexiones en tu cabeza, estás aprendiendo de tus errores y sin que lo notes, estás mejorando, poco a poco. Una vez tengáis una buena base, tengáis en vuestra cabeza muchos recursos gráficos y sepáis cuáles son las cosas que más os emocionan, ahí podréis hacer una lista y pensar, ¿qué es lo que más disfruto haciendo? Ponedmelo en los comentarios. ¿Te gustan los dibujos dinámicos y expresivos? Quizá te gustan los dibujos oscuros y de terror, o a lo mejor te gustan los dibujos dulces, redonditos o épicos y brutales. Hay un sinfín de opciones, pero ahí es donde entras tú y decides qué es lo que más te representa. Y una vez sepas qué cosas te gustan más, junto a los fundamentos que has ido aprendiendo y sigues aprendiendo, podrás empezar a hacer un estilo que te represente. Y verás que da igual si lo haces más cartoon, más realista, más estilizado, porque después veréis que con el tiempo iréis pillando recursos gráficos, por ejemplo, cómo hacer el pelo, cómo hacer el agua, cómo hacer los sombreados, cómo hacer la ropa. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Tony Infante, que es un profe que tuve en su día y que tiene un estilazo. Pero para mí, independientemente de cómo hace las caras, los colores, etc., lo que más me destaca de su estilo es su dinamismo y sus composiciones. Por otro lado, tenemos a Nicola Saviori, artistazo también, que, aunque hace distintos acabados, siempre tiene una cosa en común: la expresividad, la fuerza exagerada que transmiten sus obras y la epicidad. Y por último tenemos a Nevet de Citro, que tanto si es en color, en gris y en versión más chibi o más estilizada, podemos ver una clara tendencia a dar prioridad a la expresividad, hacer escenas íntimas y tratar a sus obras como si estuvieran hechas en tradicional. Por eso mismo digo que el estilo no es si lo haces más cartoon o más realista, sino cómo empacas todo y se lo presentas a la gente. Porque alguien que realmente tenga un estilo definido y marcado va a dar igual si lo hace más o menos cartoon, porque al final siempre se van a ver sus matices que lo hacen especial, sus gustos y sus preferencias, o dicho de otro modo, su estilo. Y para terminar, ¿cuál es mi opinión acerca de la obsesión que tiene la gente con el estilo de dibujo? Pues eso va a depender también de tus objetivos. ¿Quieres pasártelo bien y dejarte de rollos? Pues dibuja lo que quieras, es así de fácil. ¿Pero quieres mejorar y dibujar de puta madre? Pues aplica estos consejos que te he dado y vas a llegar lejos seguro. Pero, ¿y si quiero ser profesional? Pues ahí entramos en un terreno pantanoso y donde, bueno, yo creo que es mejor traerlo en otro vídeo. Porque hay artistas que se dedican a vender su estilo y otros que se dedican a replicar un estilo. ¿No sabes a qué me refiero? Pues suscríbete en el canal y dale a la campanita, que si veo apoyo en este vídeo voy a comprometerme a traer más contenido como este. Recordad que podéis encontrarme en Twitch, en Discord y en TikTok. Muchas gracias por ver este vídeo, os dejo por aquí también otro vídeo que es muy interesante y nos vemos en el siguiente.